Todos sabemos qué es lo que Luffy quiere, ¿no? Ser el rey de los piratas, o al menos eso es lo que se nos ha repetido una y otra vez desde el principio. Pero hoy vamos a dejar a un lado ese cliché, porque Luffy tiene un sueño oculto, uno que casi nadie se ha atrevido a explorar y que puede cambiar por completo cómo vemos la historia. Y no es un sueño raro tipo montar un circo pirata ni tener un ejército de peluches marinos, aunque eso estaría bastante guapo. Hoy hablaremos de algo mucho más profundo, algo más personal, algo que conecta con el niño que fue, con su alma y con las heridas que éste lleva por dentro. Hoy vas a descubrir el verdadero motor de Luffy, ese sueño que lo lleva a cruzar océanos, a pelear con enemigos gigantes y a desafiar al mismísimo gobierno mundial. Y ya te lo adelanto, no tiene nada que ver con un trono o con un tesoro, ni mucho menos con hacer un banquete gigante. Luffy tiene eso en cada arco, ¿vale? ¿Quieres saber qué es? Pues quédate, porque esto va a darle un giro brutal a toda la historia. Si le preguntas a cualquiera dentro del mundo de One Piece, te dirán que Luffy solo quiere ser el rey de los piratas. Es el objetivo que ha marcado desde pequeño, la banda que ondea en su barco y el título que quiere conseguir para que todos le reconozcan. Sus nakamas, esos locos que le siguen sin pensarlo dos veces, creen en ese sueño. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, todos tienen claro que Luffy no es solo un loco con un sombrero de paja, sino alguien que tiene un objetivo que va más allá de una simple aventura. Y no solo ellos, incluso Yamato, que ya le conoce bien, reconoce esa determinación. Pero ojo, que eso es solo la punta del iceberg, porque cuando escuchamos a los hermanos de Luffy, a Ace y a Sabo, hay algo más. Hay una mezcla entre admiración y preocupación. Ace fue como el único hermano real que tuvo. Veía en Luffy a ese niño que no solo quería ser rey, sino que estaba huyendo de algo más grande, de la soledad. En varias escenas se nota que para Luffy no es solo un sueño grandioso, sino una excusa para poder pertenecer, para encontrar un lugar donde no sea un niño solo con un poder extraño. Pero claro, esas pistas están escondidas entre golpes y risas. Aquí viene lo importante. Luffy creció sin madre y ni siquiera sabía quién era su padre. Y su abuelo Garp, un marine famoso, no pudo criarlo realmente. Y Shanks, el hombre que le regaló el sombrero de paja y que parecía que él lo veía como una figura paterna, nunca se lo llevó con él. Luffy estaba solo y cuando conoció a Ace formó como un único vínculo verdadero. Y Ace para él no era solo un hermano, era todo para él. Ace era esa figura que hacía sentir que no estaba perdido, que no era solo un niño sin rumbo. Y es que cuando Ace estaba ahí, Luffy no se sentía vacío. Ese niño, el Luffy chiquito, tenía una tara emocional, una necesidad urgente de pertenecer a algo real, a una familia, a un grupo que no lo abandonara. Y es que él no solo quería ser rey para gobernar o conquistar, sino para crear una familia definitiva. Imagínate lo que es crecer en un mundo donde los adultos no están para ti, donde la gente que debería de quererte ni siquiera puede o quiere cuidar de ti. Eso tiene que dejar una marca profunda de cojones. Y ahí es donde se empiezan a ver los verdaderos deseos de Luffy. No es solo poder, es sanar esa herida. Cada isla a la que va Luffy es una búsqueda constante de esa familia que perdió. Cada nakama que recoge es un intento de llenar ese vacío. Shanks, el pirata que le dio el sombrero, entre comillas, ¿vale? Entre muchas comillas, lo abandonó. Y es que en cierto modo Shanks sabía que Luffy tenía un sueño diferente, uno que iba más allá de ser solo un pirata. Pero bueno, todos sabemos que el verdadero sueño de Luffy no es conquistar al mundo, y que lo que está haciendo realmente no es para conquistar al mundo, sino para cambiarlo. O sea, ¿cómo te quedarías si te digo que el objetivo de Luffy es acabar con la piratería, que la piratería desaparezca para que nadie más tenga que vivir esa soledad que él vivió? Esta idea es loca, lo sé, pero mira su historia con ojo. Luffy pelea contra piratas malos, contra el gobierno mundial corrupto y siempre está protegiendo a los suyos para que tengan un mundo mejor. No está buscando riquezas, está buscando paz, pero una paz que solo llegará si la piratería, esa locura que lo creó en primer lugar, desaparece. Así que sí, el verdadero sueño de Luffy no es ser rey de los piratas, su sueño es acabar con la propia piratería. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque si no hubiera necesidad de que existiera la piratería, Shanks, en primer lugar, se habría quedado con él. Si el mundo fuera pacífico, no habría niños como él que tengan que lanzarse al mar solos en busca de buscar un lugar al cual pertenecer. Luffy quiere un mundo donde nadie tenga que vivir esa soledad.
Un mundo donde las familias sean reales, no un sueño roto. Y esa es la verdadera fuerza de Luffy. Su sueño oculto, el motor que lo impulsa y que explica cada una de sus acciones. Así que cuando veas a Luffy pelear, recuerda, no solo está buscando un tesoro o un título, está buscando un mundo donde nadie más tenga que estar solo. Pero bueno, esta solo es una teoría, así que Guarrio, dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que este podría ser el verdadero sueño de Luffy? En el arco de Wano, 2 yonkos cayeron, por lo cual había que rellenar de alguna manera u otra este hueco. Y uno de los elegidos para formar parte de los yonkos, evidentemente fue Mugiwara no Luffy. El único en Wano que contaba pues con una flota enorme detrás, 5000 personas. Desde antes, ya desde Whole Cake ya se le conocía como el quinto emperador. El quinto emperador de verdad, ¿vale? No tú, farsante, que eres un fars, es broma. Yo te quiero, quinto emperador. Te mando un beso y mándame una camiseta de quinto clothing, por favor, que yo te quiero. El quinto emperador ya se le conocía así que bueno, pues básicamente estaba bastante claro que iba a ser elegido como nuevo yonko. Pero otro personaje que yo no me esperaba, ¿vale? O sea, me lo esperaba pero no quería que pasara. Es decir, era un meme. Buggy, sí. Buggy fue elegido el nuevo yonko junto a Luffy para formar parte de los 4 emperadores del mar. Evidentemente Buggy no podría haber hecho esto solo. Y es que pues también tiene una flota enorme de personajes detrás y tiene 2 personajes muy fuertes que le respaldan, que consiguió poner bajo su mando, más o menos, ya me entendéis. Yo ahí no me voy a meter. Drácula, Mihawk y Crocodile, formando así uno de los grupos piratas más poderosos de toda la historia. Estos 3 personajes están dando mucho que hablar en One Piece, están dando mucho que hablar entre la comunidad del fandom y yo evidentemente como buen hablador que soy también quiero hablar, quiero comentar qué es lo que van a hacer estos personajes, qué movimientos van a hacer, porque a mí la verdad que me tiene loco de remate, no entiendo qué es lo que quieren hacer, cuál es su objetivo, el One Piece evidentemente, pero ¿cuál es el siguiente movimiento? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué papel juegan en esta historia? Bueno, pues quédate en este vídeo porque te voy a contar eso y más. Actualmente creo que se podría decir que pues, son la tripulación de Yonko más débil de todas, ¿no? Es decir, si coges a Kagami no Shanks con su tripulación, se los meriendan. Si coges a la tripulación de Kurohige, se los meriendan. Si coges a la tripulación de los Mugiwara, se los meriendan. Sí, se los meriendan todos, pero evidentemente yo creo que estos personajes van a empezar a moverse en el nuevo mundo y van a empezar a dar muchísimo de qué hablar. Y tienen que pegar, si no lo has entendido, es un golpe en la mesa, ¿vale? Tienen que dar un golpe en la mesa, que la gente los considere ya como rivales serios, como dignos rivales, que la gente diga, wow, esta gente va por el One Piece y va en serio por el One Piece. Todos sabemos que van a tener objetivos grandes, que van a tener un importantísimo papel que desempeñar, pero para eso yo pienso que lo primero que tienen que hacer es reforzar sus filas y crecer militarmente, porque aunque tengan un montonazo de personajes fuertes que sacaron de Impel Down, no dejan de ser personajes débiles, personajes random. Es decir, a ver si me entiendes, son personajes fuertes porque al final están en el nuevo mundo, pero si los comparas a comandantes de Yonko y demás, pues son personajes débiles, no dejan de ser randoms. Entonces, estos personajes tienen que aumentar su nivel de poder con nuevos personajes fuertes, nuevos integrantes de renombre, personajes de categoría. Así que tienen que hacer esto y lo tienen que hacer en un solo movimiento, porque pues básicamente quedan 3 meses para que acabe One Piece. No sé si habéis escuchado la nueva noticia en fakenews.com, pero quedan 3 meses para que acabe One Piece, ¿vale? Entonces, estos personajes, ¿qué es lo que creo que ellos que van a hacer para poder colocarse al nivel de los otros yonkos? Que tú veas, tengo que darme 2 hostias con Shanks y su tripulación o tengo que darme 2 hostias con Cross Guild. Evidentemente ahora la elección es clara, ¿vale? Me doy 2 hostias con Cross Guild, pero va a llegar un punto en el que va a estar totalmente igualado. Va a estar Kurohige, va a estar Luffy, va a estar Shanks y va a estar Buggy, todos al mismo nivel. ¿Y cómo van a hacer eso? Correcto, van a saltar la prisión de Impel Down. ¿Por qué creo yo esto? Porque ahí tenemos personajes como son Doflamingo, que tienen que aparecer sí o sí en la trama. Es decir, la importancia y la relevancia que tiene Doflamingo en todo el mundo de One Piece es enorme y va a volver a aparecer. Ya hemos visto que le mandaron un sicario, que lo quieren callar sí o sí, que tiene una verdad oculta, y creo que Doflamingo en las filas de Cross Guild le daría muchísimo juego y una ventaja incluso, ¿no? Ya que serían conocedores de algo que no sabemos qué es, que el resto no lo conoce. Entonces yo pienso que se va a dar un ataque por parte de Cross Guild a Marineford, donde se van a liberar pues un montón de personajes más.
Y no creo que vaya a ser el único personaje que se vaya a unir a Cross Guild. Creo que hay más personajes que se pueden unir a estas filas. Son personajes como Uroge, personajes como Weevil, personajes como Boa Hancock, personajes como Trafalgar Law, personajes como Kid, personajes que son fuertes y que ahora mismo se encuentran desamparados, personajes que tienen que ser carismáticos y fuertes y que se encuentren desamparados ahora mismo en el mundo de One Piece y que pues mediante Cross Guild se les va a dar cierta importancia de la cual actualmente carecen. Pero este no va a ser su único plan, es decir, no simplemente van a saltar la prisión de Impel Down y ya está, no, van a tener un próximo movimiento. Como todos sabéis, para conseguir el One Piece se necesita de los Road Poneglyph, es decir, necesitamos encontrar los Road Poneglyph. Entonces, ¿cómo van a hacer ellos para conseguir los Road Poneglyph? Bien, primero de todo, ellos tienen la información de que existen los Road Poneglyph, lo saben. Hay dos maneras en las que ellos pueden darse cuenta de que existen estos Poneglyphs. La primera sería mediante Buggy, es decir, Buggy estuvo en el Oro Jackson, Buggy pues tiene que tener una mínima idea de lo que son, digo yo. Y la segunda es el secreto de Mary Joyce. ¿Ok? Doflamingo, que juega un papel importantísimo. El secreto de Mary Joyce puede ser simplemente el último Road Poneglyph que falta, o incluso la ubicación exacta de la Octel, el One Piece, puede ser cualquier cosa, pero estoy seguro que es algo relacionado con el One Piece y que le dará a este grupo muchísima ventaja sobre el resto a la hora de ir a por el One Piece. ¿Qué quiero yo que va a pasar? Estos personajes, cuando tengan el poder y la información necesaria, van a ir en busca del resto de Road Poneglyphs que les falten. Es decir, se van a poner en búsqueda de la confrontación con otro de los miembros de los Yonko. En este caso podrían ser Kurohige, podrían ser Shanks o podría ser el propio Luffy. ¿Quién creo que va a ser yo el elegido? Kurohige. Yo creo que estos personajes van a ir en busca de Kurohige y va a haber una confrontación que no se va a llegar a acabar. Os explico, estamos en la recta final de One Piece. Yo creo que la pelea por el One Piece va a ser un puto Battle Royale. Es decir, creo que ellos precisamente van a tener la importancia y la relevancia de ser quienes inicien en esta guerra, pero no van a ser quienes la acaben. Creo que en esta guerra va a estar Kurohige, evidentemente, va a estar Shanks, evidentemente, va a estar Cross Guild, evidentemente, porque van a ser los responsables al ir a por uno de estos tres. Yo creo que Kurohige, pero podrían estar en cualquiera de ellos. Y el último sería Luffy. Es decir, estos personajes van a ser los máximos responsables del inicio de la mayor guerra de la historia de One Piece. La guerra por estar en la cima de la piratería. Una vez hecho ya todo esto, sí que caerán derrotados. Evidentemente los vencedores serán Luffy por un lado, Kurohige por el otro, lo que sea. Y ya vendrá todo el tema de la guerra contra el gobierno mundial y la marina y demás. Pero en principio yo creo que estos van a ser responsables de generar el mayor conflicto en la historia de la piratería, tal y como se comenta. ¿Qué es lo que pasó con Kid? ¿Qué es lo que pasó con Law? ¿Volverán a aparecer estos personajes en la serie? ¿O por otro lado ya están muertos y ya no volveremos a saber nada más de ellos? Como ya sabréis, en Wano estos dos supernovas de la peor generación se hicieron una alianza con Luffy para poder derrotar a Kaido y Big Mom. Y aunque parezca increíble, consiguieron esa hazaña con la ayuda de otros muchos más personajes, pero consiguieron derrotar tanto a Kaido como a Big Mom. Pero estos personajes no eran aliados permanentes, es decir, era una alianza temporal. Y una vez conseguido este objetivo de derrocar a los dos Yonkos, ahora ya estaban más cerca de cumplir sus objetivos, de convertirse en el rey de los piratas y encontrar el One Piece, pero no iban a hacerlo juntos, se tenían que separar, ya que pues el objetivo que tenían en mente era derrotar a Kaido y Big Mom y ya estaba hecho. Entonces tomaron caminos distintos, distintas rutas y ya se separaron. Los Mugiwaras, con Luffy a la cabeza, se dirigieron a Egghead, donde se encontraron con el Gorosei, una prueba que fue dificilísima. Los Mugiwaras lo pasaron realmente mal, tuvieron que luchar contra personajes a los que no podían derrotar, pero con ayuda de los gigantes y un poquito de suerte consiguieron salir de esa isla con vida. El hecho es que sus compañeros de la alianza anterior no corrieron la misma suerte. Kid, por su lado, se dirigió a Elbaf, donde se encontró con nada más ni menos que un Yonko, Shanks, con quien quiso entrar en batalla, pero la verdad es que no fue la mejor de las ideas. Kid fue derrotado de un solo ataque por el Yonko pelirrojo. Y por el otro lado, Lao tuvo la misma suerte, se encontró con otro de los Yonkos, Kurohige, quien después de una durísima pelea lo acabó derrotando también.
Y el hecho es que luchar contra un Yonko sigue siendo algo extremadamente difícil, y tanto Kid como Law todavía no estaban preparados. Tal vez les jugó una mala pasada su exceso de confianza por haber derrotado a Big Mom, pero la verdad es que en Wano estaban luchando juntos y con muchos más personajes apoyándolos. Ambos personajes fueron completamente derrotados y ahora mucha gente nos preguntamos qué es lo que va a ser de ellos, ya que One Piece, como sabéis, tiene esa peculiaridad de que nunca se olvida de un personaje, y personajes que son derrotados en el capítulo 100 tal vez en el capítulo 500 o 600 vuelvan a aparecer. Entonces, ¿volverá a aparecer Kid? ¿Volverá a aparecer Law? Bueno, pues vamos a analizar estas dos tripulaciones por separado, porque la verdad es que hay cierta diferencia entre uno y otro. El primer lado es el de Law. Fue completamente derrotado por Kurohige, sí, pero a diferencia de Kid, él consiguió salir con vida, es decir, su tripulación fue completamente aniquilada, pero en el último momento Beppo consigue salvar al ex Ichibukai y se lo lleva de ahí huyendo con vida. Es decir, se encuentra actualmente en el Nuevo Mundo, pululando por ahí, pero está vivo. No tiene mucho poder, no puede hacer gran cosa, ya que solo cuenta con un tripulante que es Beppo, pero pues existe la posibilidad de que lo podamos ver en un futuro haciendo pues cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, se podría volver a unir a Luffy bajo sus órdenes esta vez, podría simplemente retirarse a vivir una vida tranquila, tal vez como médico en Zou, que es la posibilidad que más contemplo yo ahora mismo, o una que me gustaría también bastante sería la unión a Cross Guild, un grupo de mercenarios que parece que están juntando ex Ichibukais en su mayoría para su alto mando, y ahí pues contaría con algún que otro objetivo y cierta seguridad. El estar en una tripulación de un Yonko, quieras o no, recordemos esa famosa frase de Oda en el Nuevo Mundo: o estás con un Yonko o estás contra un Yonko para sobrevivir. Pululando por ahí sin más, la verdad es que poco puede hacer, pero existe la posibilidad, aunque sea mínima, de que lo volvamos a ver. En cambio, con Kid creo que es distinto, ya que incluso en los paneles del manga, cuando estos personajes son derrotados, el narrador lo expresa de una forma distinta. Para Law nos dice que ese día la tripulación de Law fue completamente derrotada, es decir, quedó derrotado Trafalgar Law. Pero con Kid usa otra palabra muy distinta, y es que la tripulación de Kid fue completamente aniquilada. Sí, creo que Kid está muerto, que murió a manos de Shanks, y por eso creo que es bastante imposible que lo volvamos a ver. Así que en resumen, básicamente sería eso, ¿no? Yo diría que Kid no volverá a aparecer más en la serie, que ya se cerró su arco y que no volveremos a saber de él. Una pena, porque es un personaje que me encantaba, creo que es un personaje que podía dar esa rivalidad con Luffy, pero bueno, al final parece que ya se empezó a quedar atrás. Evidentemente en algún momento de la historia se tenía que quedar atrás, y fue justo después de Wano. Y con Law, pues creo que al tener esa alianza, esa amistad, ese cariño que le generó al espectador el hecho de que estuviera tanto tiempo viajando con los Mugiwaras, pues por eso se le dejó vivo, y quizás podamos verlo haciendo cualquier otra cosa, pero no, digamos, grandes hazañas. Cuando los Mugiwaras llegan al archipiélago Sabaody, nos dimos cuenta de que tal vez no eran tan especiales como pensábamos. Y es que resulta que hay un total de 11 piratas que son supernovas. Supernovas son aquellos piratas que en su primer año en la Grand Line han conseguido una recompensa de 100 millones de berries o más. Entre estos personajes se encuentran Luffy, Zoro y 9 personajes más. Incluso hay algún personaje que tiene una recompensa mayor que la de Luffy, mayor a 300 millones de berries. O sea, Luffy había derrotado a 2 Ichibukais, se había infiltrado en Enies Lobby y le había declarado la guerra al máximo gobierno mundial. ¿Qué habría hecho este personaje para merecer tal recompensa? Sin duda alguna, estos personajes generaron muchísimo hype entre el fandom, y hoy vamos a hablar de estos personajes. ¿Dónde están ahora mismo? ¿Qué están haciendo? Y lo más importante, ¿volverán a aparecer? ¿Volveremos a saber de ellos? ¿Siguen teniendo relevancia en la trama? ¿O por el contrario, ya están muertos y descartados? Personajes que estaban destinados a hacer grandes proezas en el Nuevo Mundo. Y dicho y hecho, así fue como pasó. Estos personajes llegaron al Nuevo Mundo y lo pusieron todo patas arriba. No por algo son conocidos como los supernovas de la peor generación. Empezaremos hablando con el personaje que lideraba este grupo, Eustace Captain Kidd, con una recompensa de 315 millones de berries, el personaje que superaba a nuestro capitán Luffy, y el
personaje que aspiraba a ser el máximo rival de nuestro protagonista dentro de este grupo. Un personaje que levantó muchísimo, pero que muchísimo hype. Básicamente, cuando los Mugiwaras fueron derrotados en el archipiélago Sabaody, este se dirigió directamente hacia el Nuevo Mundo, donde consiguió grandes proezas. Estuvo enfrentándose a los más grandes piratas del mundo, a los Yonko. Nos dimos cuenta de que rompió varios barcos de Big Mom. Nos dimos cuenta de que estuvo peleando con los piratas de Shanks y que más tarde formaría una alianza con los otros supernovas Basil Hawkins y Scratch Menapo para tratar de derrotar a dicho Yonko, y que acabarían teniendo un enfrentamiento con Kaido, donde este sería apresado en la prisión de Udon. Más tarde, cuando los Mugiwaras y Trafalgar Law llegan a Wano, este se aliaría a ellos para tratar de derrocar a la alianza de Yonkos, Kaido y Big Mom, y haciendo pareja con Trafalgar Law conseguiría algo increíble: derrotar a la Yonko Big Mom. Aunque hay que decir que después de Wano no tuvo tanta suerte, ya que su camino, su destino, lo llevó directamente hacia Elbaf, donde se acabó encontrando nuevamente con otro Yonko, esta vez con uno que era su objetivo máximo, Akagami no Shanks, el Yonko manco contra el Supernova manco, ambos pelirrojos. El destino no quiso que Eustace Kid avanzara más en la trama, y es que Shanks lo one-shoteó básicamente en un segundo y acabó muriendo este personaje. No está confirmado al 100%, ¿vale? Pero ya os lo digo yo, Kid está muerto, ¿vale? Está muertísimo. Así que no creo que lo volvamos a ver en la trama. Vamos a hablar un poquito de uno de sus aliados, Scratchman Apo, el DJ, uno de los personajes más odiados y más asquerosos de este grupo. Y es que la verdad es que es asqueroso. Como comentaba antes, cuando entraron al Nuevo Mundo estos supernovas, él acabó haciendo una alianza con Eustace Kid y con Basil Hawkins para tratar de derrotar a Shanks. Pero él tenía un plan. Él resulta que ya estaba trabajando para un Yonko, concretamente para Kaido, y seguramente sería él quien le avisaría de dónde estaban o lo que sea. La cosa es que acabó, pues cuando aparece Kaido, se van a pelear con él, pues él dice, a ver, todo guay Kaido, ¿sabes? Está todo bien Kaido, y no voy a pelear contigo. Así que básicamente pues se puso a servir a Kaido. Ya sabéis cómo funciona en el Nuevo Mundo, nos lo dijo Trafalgar Law. En el Nuevo Mundo o estás contra un Yonko o estás con un Yonko. Igual que Kid eligió luchar contra los Yonkos, que lo vimos que luchó contra 3 de ellos, contra Big Mom, contra Kaido y contra Shanks, pues Scratch Menapo decidió estar con uno de aliado, es decir, esconderse detrás de Kaido. En Wano este personaje fue derrotado, así que también creo que ya se acabó su arco, y que al igual que Kid es un personaje del cual ya no volveremos a saber nada de nada. Siguiente personaje, uno de los personajes que más hype me genera y que más ganas tengo de ver, porque era uno de los que menos me generaba al principio. El personaje con una de las recompensas más bajas, y es Urok, el monje loco. Sabemos que estuvo peleando con los comandantes dulces de Big Mom, sabemos que estuvo con Kaido cuando este se tira de la isla del cielo, pero poquita cosa más. Es decir, no sabemos qué está haciendo ni dónde va, y a diferencia de los otros dos, pienso que es un personaje que sí que volverá a aparecer, porque a fin de cuentas todos, pero absolutamente todos los supernovas han sido relevantes en las tramas del Nuevo Mundo, ya sea uno o otro, como aliados, como enemigos, pero todos han aparecido. Por lo cual creo que este personaje, tarde o temprano, más temprano porque tarde, porque no hay tarde, es decir, tiene que ser ya temprano, se está terminando la serie, es un personaje que acabará apareciendo y estará con los Mugiwaras de aliados, estará de enemigo, lo que sea, pero es un personaje que estoy 100% seguro que Oda no se ha olvidado de él, que nos lo va metiendo de vez en cuando, reaccionando a una noticia, haciendo lo que sea. Así que sí, Urok va a volver a aparecer. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cómo? ¡Que no lo sé! Te estoy diciendo que no lo sé, ¿vale? Relájate, bro. No lo sé. Siguiente personaje del que vamos a hablar, Killer, el personaje más leal a Kid, el único personaje que sin ser capitán se encuentra dentro de este grupo de supernovas aparte de Zoro. Es decir, la tripulación de Luffy y de Kid eran las únicas tripulaciones en tener más de un personaje dentro de este grupo. Y bueno, en cuanto a su destino, la verdad, pues básicamente es el mismo que Kid. Es decir, no fue derrotado como tal como Shanks, pero sí que luego hundieron su barco y demás. Y aunque no tenga una Akuma no Mi normal, tiene una Smile, comió una Smile, así que está fuerísima, básicamente también. Es decir, lo mismo que Kid. Creo que es un personaje que ya está en fuera de juego.
Siguiente personaje y seguimos comentando esa famosa alianza de supernovas, Basil Hawkins. Basil Hawkins es un personaje que también me generaba muchísimo hype, me gustaba mucho la fruta que tenía, la pudimos ver en su máximo esplendor en Wano y la verdad que es un personaje que me gustaba bastante, un personaje bastante práctico y pues ¿qué quieres que te diga de este personaje? La verdad que creo que fue menos de lo que podría haber sido. Es un personaje que cuando apareció Kaido, les dio la opción de elegir, o podéis luchar contra mí, o podéis poneros conmigo, igual que Appu se puso con Kaido, Kid y Killer lucharon contra Kaido, Appu decidió pues hacer caso a Kaido y ponerse de su lado. A fin de cuentas, era la manera que tenía más probabilidades de sobrevivir. Recordemos que es un personaje que seguía mucho por las probabilidades. En Wano, igual que los otros personajes, creo que se terminó su arco, así que bastante sin más. No creo que volvamos a saber nada más de Basil Hawkins. Siguiente personaje, Jewelerly Bonnie. Jewelerly Bonnie que nos sorprendió a todos hace muy poquito en el arco de Egghead al darnos cuenta de que es una niñita de 12 años, pero que claro, como puede cambiar su apariencia, pues parece más adulta, pero que va, es una niñita y bueno, estamos viendo lo que está pasando con ella, que ella se dio cuenta de lo de Kuma y la verdad, yo creo que este personaje se va a quedar en Elbaf, es decir, creo que fue muy importante en su momento en Egghead, que tuvo un arco muy bueno, una trama muy buena, pero creo que se cerrará ahí sin más. No creo que vaya a tener mayor protagonismo que el de estar ya ahí en Elbaf y quedarse a vivir con Vegapunk. Siguiente personaje y volvemos con un personaje que sí que creo que tendrá muchísimo protagonismo de aquí en adelante. X-Drake, un personajazo con una de las mejores tramas de todo One Piece. Un marine que desertó y que se volvió pirata, pero que realmente no era pirata, sino que pertenecía a Sword, esa rama de la marine que básicamente hacen lo que les da la gana, que estaba infiltrado en la tripulación de Kaido. Lo veíamos que estaba con Kaido, que fue él a buscarlo, pero estaba infiltrado, no estaba trabajando realmente para Kaido. Así que básicamente, como es miembro de Sword, y creo que Sword es una rama que va a tener muchísimo, pero que muchísimo protagonismo al final de la obra, creo que lo volveremos a ver aparecer. No creo que vaya a tener un enorme protagonismo, porque creo que los protagonistas de Sword, los que van a llevar la trama gorda, van a ser personalistas. Porque creo que los personajes que van a tener la trama gorda, digamos, van a ser Kobe o Helmepo, personajes de este estilo, y personajes como X-Drake pues estarán más en un segundo plano, ya que ya tuvo su protagonismo en Wano, pero es un personaje que sí que creo que va a volver a aparecer y que lo vamos a volver a ver en acción. Siguiente personaje, uno de los personajes de los cuales menos me esperaba y uno de los personajes que me pegó una de las mayores cerradas de boca de la historia, porque la verdad que en Whole Cake se sacó la polla, es decir, tenía un plan perfecto, tenía un plan calculadísimo para derrotar a Big Mom. Era un flipado, porque evidentemente no iba a estar Luffy ahí y ahora mismo estaría enterrado, es decir, era imposible que su plan funcionara a la perfección, pero bueno, gracias a que estuvo Luffy ahí, fue capaz de llevar a cabo su plan, aunque no logró asesinar a Big Mom, pero bueno, acabó más o menos bien para él, acabó huyendo con su mujer, con su hijo, tranquilito, creo que ya se ha retirado a vivir una vida tranquila, como pirata, sí, pero no creo que esté ya para muchos líos, es decir, Luffy le ayudó en su momento, tal vez le guarde respeto, pero tampoco lo veo como un personaje de buah, Luffy me ha salvado, es mi rey, le debo todo, le voy a ir a ayudar si tiene algún problema. Nah, que va, o sea, Capone es un mafioso y ya está. Es decir, olvidados de él. Creo que es un personaje que a lo mejor lo vemos eso, pues lo típico, ¿no? De que Luffy ha derrotado a tal y sale el periódico y ve, hostia, mira Mugiwara, qué bien va el cabrón, ¿no? Pero nada importante. Y por último, el último personaje del que vamos a hablar, porque evidentemente Luffy y Zoro no los voy a comentar, porque sabéis perfectamente qué es lo que están haciendo, si no lo sabes ya te lo digo yo, están en Elbaf haciendo nada porque están ahí abajo mientras todo el mundo está dándose de vergazos arriba, ellos están abajo ahí tomándose un cafelito con Loki, pero bueno, vamos a hablar del último de los personajes, uno de los personajes que más ha aparecido en pantalla sin ser Mugiwara, Trafalgar D. Waterloo, un personaje que genera cierta controversia porque está completamente derrotado pero no está muerto, ¿vale? Beppo lo salvó en el último minuto, así que sin dudas a Law lo volveremos a ver, ¿por qué? Ya vimos en Wano lo que pasó, él cumplió su objetivo en teoría, ¿no? Que era cargarse a Doflamingo, cumplió su objetivo que era la venganza, pero en Wano lo vemos delante de un Poneglyph interesándose, diciendo ¿qué coño es la D? ¿Qué pasa con la D? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, creo que volverá a aparecer en la trama, ya sea
sea o con Cross Guild, ya sea con Luffy como aliado, como sea. Es decir, no sé por qué, pero va a volver a aparecer en la trama porque tiene que cerrar ese arco todavía. Es decir, los otros personajes que hemos visto que muchos pues han ido cerrando sus arcos, este todavía ha abierto uno nuevo. Es decir, cerró su arco de la venganza de Flamingo, pero abrió otro nuevo que es lo de los D. Así que pues bueno, pues tiene que resolver esas dudas que él tiene. Así que tal vez esté con los Mugiwaras cuando averigüe lo que es la D, lo que sea. ¿Shanks es realmente un aliado o todo esto ha sido una farsa desde el principio? Y es que durante años lo vimos como el mentor de Luffy, el Yonko más tranquilo, casi un héroe, básicamente. Pero poco a poco, conforme ha ido avanzando el manga, hemos ido viendo ciertos indicios que nos pueden hacer pensar que esto no es del todo así. Entonces, hoy en este vídeo vamos a descubrir la verdad oculta sobre Shanks, así que prepárate porque este vídeo te va a volar la cabeza. Durante mucho tiempo, Shanks fue un símbolo de pirata libre, de buena persona, incluso alguien divertido que parecía que su única preocupación en esta vida era emborracharse con sus amigos, con su tripulación y que básicamente cualquier excusa era buena para hacer esto. Era un personaje al que no le veíamos ningún tipo de ambición, aunque en Marineford, cuando aparece para parar la guerra, mucha gente le empezó a dar el título de justiciero, de alguien que parecía que defendía el mundo y que pues estaba precisamente controlando que no hubiera un desequilibrio en este, ¿no? Es decir, una persona que ayudaba a controlar el equilibrio de los mares. Un personaje del cual nadie dudaba, al final es el personaje que inspiró Luffy, alguien que apostó por él y le dejó su sombrero como símbolo de un legado. Pero ese era el Shanks de hace años y las cosas pues poco a poco han ido cambiando. Lo más heavy, lo que nos empezó a volar la cabeza fue cuando Shanks apareció reunido con los 5 ancianos del Gorosei. Todos nos quedamos como loquísimos, o sea, what the fuck, ¿cómo es posible que un Yonko tenga una audiencia directa con el máximo poder del gobierno mundial? Y no solo eso, o sea, ni siquiera lo estaban tratando como un enemigo. Esto evidentemente hizo saltar todas las alarmas, porque empezamos a preguntarnos, ¿y si Shanks tiene algún tipo de acuerdo oculto con ellos y por eso es un Yonko? ¿Y si Shanks realmente no está del lado de Luffy, sino que está del lado de la marina y del gobierno mundial? O sea, ¿qué es lo que estaba pasando con Shanks para que este pudiera reunirse tan tranquilamente con los máximos dirigentes del gobierno mundial? Incluso empezó a circular una teoría por ahí, porque la gente no quería asumir que Shanks era malvado, de que podía tener un hermano gemelo. Una teoría que la verdad era bastante poco creíble. Ahora todo el mundo os dirá que no, yo dije que Shanks tenía un hermano gemelo malvado y fui el primero en decirlo. Mentira. O sea, sí que es cierto que había algún que otro canal que comentaba esta posibilidad, pero no se sostenía por ninguna parte, la verdad. Sí que es cierto que acabó siendo cierta, que apareció Shamrock, el hermano gemelo de Shanks, y que pues posiblemente la persona que se reunió con el Gorosei fue Shamrock y no Shanks, aunque bueno, esto tampoco está del todo confirmado. Pero bueno, supongamos que la persona que se reunió con el Gorosei es Shamrock. Digamos que Shanks no estaba ahí, que nunca se reunió con el Gorosei y que la persona que estaba ahí es el actual líder de los Caballeros Sagrados. ¿Esto limpiaría a Shanks de toda sospecha? Yo creo que no, porque el Shanks, el personaje que tenemos certeza de que es Shanks, el bueno digamos, que todos conocíamos, también ha hecho cosas muy turbias. De lo primero que voy a hablar es de la muerte de Kid. Nos situamos justo después de Wano. A partir de aquí es cuando empezamos a ver ese lado oscuro de Shanks. Los Mugiwaras se separan de los supernovas de la peor generación porque ya habían cumplido su cometido en Wano y pues cada uno se dirige a una isla distinta. Y a Kid le toca ir a Elbaf, donde se encuentra con Shanks. Y es cierto que en un primer momento Kid se vuelve loquísimo e intenta atacar y destruir a todos los aliados de Shanks. Evidentemente en ese momento Kid es una amenaza para él y entiendo perfectamente, es algo muy lógico que Shanks lo ataque. Así que lo ataca, básicamente se lo one-shotea y lo deja medio muerto. Pero lo que no me parece tan normal y tan lógico es la forma de actuar que tiene justo después. Es decir, Kid está medio muerto, está completamente derrotado, no puede ni moverse. Los tripulantes de Kid le están pidiendo clemencia, le están suplicando por su vida. Básicamente le entregan los poneglyphs, que es lo único que Shanks podría querer de ellos, y le dicen, llévatelo todo, no queremos nada, pero por favor, déjanos vivir. Y sin dudarlo, es decir, Shanks sin dudarlo ni un solo segundo, lo que hace es mandar a Dory y Broggy que terminen de eliminarlos, de matarlos. Esto como mínimo lo que nos hace es cuestionarlos la moralidad de Shanks. ¿Estuvo correcto lo que hizo? Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero lo cierto es que, pues en un principio tiene
tiene lógica que atacar a Kid, al final estaba atentando contra sus amigos y es lógico que él lo derrotara, pero una vez ya derrotado, Kid estaba muerto prácticamente, estaba luchando por respirar, no suponía ningún tipo de amenaza y aún así Shanks no dudó, no tuvo ningún tipo de clemencia ni piedad y los terminó de rematar a todos. Y luego también estaría el tema de Bartolomeo. Con Bartolomeo pasó algo bastante parecido. Bartolomeo, como ya sabéis, pues es más chulo que nadie, dijo el Yonko Luffy es el mejor de todos, así que se fue a un pueblo que estaba dominado por Shanks, quemó la bandera y puso la de Luffy. Evidentemente esto merece un castigo, es decir, un Yonko no puede dejar pasar esto por alto. Pero Shanks estaba en Wano cuando conocía esta información y Luffy estaba en Wano. Podría haberse acercado a Luffy a dialogar, a hablar entre Yonko y Yonko y resolver esta situación, pero no. Prefirió atacar al subordinado de Luffy directamente. Y no solo eso, se repite el mismo patrón que con Kid. Es decir, entiendo que tú le quieras dar un escarmiento a Bartolomeo, porque pues al final te ha hecho algo feo, ¿no? Que es quitar la bandera que tenías colgada, la quemó y colgó la bandera de otro pirata, que en este caso es Luffy, y por mucho que pues seas su mentor y demás, al final tienes que hacerte respetar como pirata, ¿no? Eso lo entiendo a la perfección, pero Bartolomeo ya había recibido su escarmiento. Bartolomeo ya le habían dado una paliza, ¿de acuerdo? Lo pusieron como medio a prueba, a ver si iba a envenenar a Luffy o no. Y luego, cuando ya estaba en el mar, que parecía que se iba a quedar en eso, que ya le había dado una lección y ya está, que sería lo lógico, decidió terminar de rematarlos también. No creo que esté muerto Bartolomeo, pero quiero decir, es una cosa que se podría haber ahorrado perfectamente. Sobre todo porque Bartolomeo no le hizo daño a nadie, a diferencia de Kid. Bartolomeo no estaba intentando atacar a ningún aliado ni a ningún amigo de Shanks, que es una situación que sí que se nos dio, por ejemplo, al principio, la primera aparición que tiene este personaje, y que te dice algo como, me da igual lo que me hagan, me pueden escupir, me pueden romper una botella encima, me dan igual esas cosas, son cosas materiales, no me voy a enfadar por esto, ni voy a atacar a nadie por esto, pero lo que no voy a permitir es que toquen a un amigo. Entonces, entiendo un poquito más el que hiciera lo que hiciera con Kid, pero con Bartolomeo pues la verdad es que no lo entiendo, sobre todo cuando se trata de un subordinado de Luffy. Es decir, entiendo que si es del subordinado de algún pirata con el que te llevas mal, has estado en guerra o lo que sea, cometas esa acción, pero es que no tiene sentido que hagas eso con un subordinado de Luffy, a no ser que lo esté poniendo a prueba, ¿no? Ya vimos que puso a prueba a Bartolomeo, pues también podría estar poniendo a prueba a Luffy porque quiere ver cómo reacciona y demás. Pero ya te digo, lo más lógico para mí, en mi punto de vista, hubiera sido, estás en Wano, sabes lo que pasa, sabes que Luffy está en Wano, te podrías haber acercado simplemente a Luffy y hubieras dialogado con él, mira, pasa esto, tienes que resolverlo porque es tu subordinado, ¿vale? Entonces, creo que así es como se debería de haber actuado, porque no entiendo la doble moral esa, ¿no? De, me puedes romper una botella y escupirme en la cara porque lo único que no permito es que toquen a mis amigos, pero luego porque alguien queme un trozo de tela ya tienes que reventarlo de esa forma. No lo entiendo, la verdad. Y luego estaría el plan de Shanks. Hablemos del plan de Shanks. Y es que después de Wano, cuando os comento que dice él, vamos a ir a darle una lección a Bartolomeo, Shanks le dice a Ben Beckman, ya es hora de ir a por el One Piece. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué justo ahora es cuando Shanks quiere ir a por el One Piece? ¿Y por qué justo pasa esto cuando Luffy ha despertado su fruta? Bueno, como todos sabéis, Shanks estuvo en el Oro Jackson y puede que no llegara a la isla final, puede que no estuviera en Egghead y que no viera el One Piece con sus propios ojos, pero evidentemente este personaje tiene más información de la que pueda tener cualquier otro pirata en el mundo, quitando a los que estaban en la tripulación de Roger, ¿no? Hablo de Crocus, de Rayleigh y de Scopper Yavan. Quitando a estos, Shanks tiene más información que cualquier otro. Entonces, es evidente, o por lo menos lo que me parece a mí, que Shanks ha estado esperando este momento exacto durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa si Shanks realmente no es el héroe que todos pensábamos? Y si en realidad es solo un puto manipulador de manual. O sea, pensar que fue él expresamente quien fue y buscó esta fruta de Luffy y la robó. La protegió, yo creo que para dársela a Ace, pero luego se la acabó comiendo Luffy. Pero bueno, no le cambiaba esto mucho en el plan. Simplemente esperó su despertar, porque pensaba que Luffy también la podía despertar. Y ahora, cuando todo el mundo está patas arriba, es cuando decide actuar, porque pues sabe que es el momento ahora, ¿no? De si has visto el One Piece, sabes que se tiene que activar ahora. Entonces, él lo sabe y ahora es cuando decide actuar. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de Shanks?
quiere el One Piece para él o quiere controlar a Luffy cuando Luffy tenga el One Piece. O sea, es que si esto fuera así, tal vez no es el gobierno mundial ni Barba Negra el enemigo final, sino que tal vez el mayor peligro está en una persona que siempre hemos considerado un aliado, Shanks el pelirrojo. Pero bueno, no sé, esto solo es una teoría, evidentemente no hay nada confirmado, son divagaciones que tengo yo a las 4 de la mañana cuando no me puedo dormir. Al principio de la serie, cuando nos presentan a Luffy, nos lo presentan como un personaje bastante normal. Un personaje que tiene una fruta del diablo, pero que es bastante normalita e incluso te diría mala, ya que en un mundo donde hay gente que domina elementos como el rayo, el fuego o el magma, o la propia luz, Luffy pues bueno, es de goma, puede estirarse, poco más. Es decir, no tenía nada que le hiciera destacar como tal. Y luego, por si fuera poco, es una persona que viene del mar más débil de todos. Puede destacar un poco en fuerza, sí, pero porque viene del mar más débil de todos. Pero poco a poco se nos presentan indicios que nos hacen creer todo lo contrario. Lo primero que vemos en esto es su nombre. Luffy lleva la D en su nombre. Y aunque no sabemos del todo lo que significa, pues ya nos hace ver que tiene algo especial, ya que esto solo lo tienen algunos personajes muy concretos e incluso el gobierno mundial lo esconde, ¿no? Veíamos que a Goldie Roger lo llamaban Gold Roger simplemente por esconder esta D en su nombre. Entonces aquí nos damos cuenta de que Luffy ya puede estar tocado por la varita del destino, digamos, ¿no? Tiene algo especial, aunque todavía no sabemos qué, ni tiene por qué ser algo ultra mega chetado. Pero poco a poco se nos va revelando más información. Empezamos a conocer de una profecía que habla de que llegará un elegido. Y este elegido, pues nosotros empezamos a pensar que podría ser Luffy. ¿Por qué? Porque se habla de que llegará al mismo tiempo que Poseidón, ¿no? Que esto lo vemos en la isla Yojin, que es capaz de escuchar a los gigantes marinos estos, algo que solo podía hacer Roger. Entonces ya empezamos a hacer como un paralelismo entre Luffy y Roger. Y luego, por si fuera poco, cuando llegamos a Wano, se nos revela la profecía de Oden, que dijo que 20 años después llegaría alguien que salvaría a Wano y que traería el amanecer del nuevo mundo. Y lo más importante, la fruta. Luffy no es usuario de la Gomu Gomu no Mi, sino de la fruta del dios Nika, una Zoan mitológica que viene de un dios del sol, el dios de la liberación, básicamente alguien que está destinado a salvar al mundo, alguien que está destinado a la liberación y a la opresión del mundo como tal. Algo que nos hace pensar que evidentemente Luffy, al ser el usuario de esta Akuma no Mi, es el elegido y es quien tiene que salvar al mundo. Pero yo tengo otra idea. ¿Qué tal si hemos estado mirando en una dirección equivocada? O mejor dicho, nos han hecho mirar en una dirección equivocada. Pues hoy os voy a hablar de Kurohige. Kurohige, como sabréis, tampoco es un pirata normal. Él también lleva la D en su nombre. Pero no solo eso, Kurohige es alguien que nos han dicho que, por ejemplo, nunca duerme. Alguien que tiene un cuerpo diferente a los demás, un cuerpo especial. Tal vez este sea el motivo por el que es capaz de consumir 2 Akuma no Mis. Alguien que ha estado trabajando siempre en la sombra. Alguien que se ha mantenido en el barco de un Yonko durante 10 años porque tenía un objetivo muy claro. Kurohige quería conseguir la Yami Yami. ¿Pero por qué? ¿Por qué justamente la Yami Yami no Mi? Es decir, lo que yo pienso y lo que creo es que Kurohige tenía una estrategia. Evidentemente, el objetivo de Kurohige estaba muy claro y muy enfocado, y solo iba a proceder al segundo paso una vez tuviera el primero hecho, que era conseguir la Yami Yami no Mi. ¿Pero por qué esta fruta? ¿Por qué esta fruta y no otra? Es decir, si su objetivo es la dominación del mundo, ¿no le sería más fácil con la fruta de Luffy? ¿Por qué no buscó la fruta de Nika? Es decir, él tenía información, evidentemente, y él estuvo investigando, a él le llegó la información por algún lado. ¿De dónde creo que le pudo haber llegado esta información? Bueno, pues para esto yo me pongo a investigar un poco y me doy cuenta de que el Kurohige tiene un ídolo. Claramente, Kurohige está siguiendo los pasos de alguien, y vemos un paralelismo muy, pero que muy claro. Igual que Luffy, vemos que tiene un paralelismo con Roger, que parece ser que ha heredado su voluntad. Kurohige le pasa lo mismo con Shebek. De hecho, su propio barco se llama Saber of Shebek, la espada de Shebek. Entonces, está clarísimo que aquí encontramos un paralelismo entre Luffy y Roger y Shebek y Kurohige. Lo que pasa es que vemos que a pesar de que los 4 son unos D, actúan de maneras muy distintas. De Shebek sí que es cierto que no tenemos mucha información, pero lo que nos da a entender esa intuición es que actúan de una forma un poquito diferente, ¿no? Entonces tendríamos por un lado a Luffy
y a Goldie Roger, y por el otro tendríamos a Shebek y a Kurohige. Curiosamente, tuvieron un encontronazo con unos Tenryubitos, y era Shebek quien quería acabar con los Tenryubitos. En cambio, Goldie Roger lo que hizo fue protegerlos. No sé por qué, no sé si simplemente se quería quitar a Shebek del camino o tenía alguna intención de más detrás. La verdad es que no lo tengo muy claro, pero lo que está claro es que uno ayudó a los Tenryubitos y el otro quería eliminarlos. Y si tú quieres liberar al mundo, es precisamente de los Tenryubitos de quien hay que liberar al mundo. Entonces podríamos decir que en el pasado el bueno fue el bando de Kurohige y no el bando de Luffy, el bando de Shebek y no de Roger, ¿vale? Para que nos entendamos, digamos que son los 4D, pero son caras de una distinta moneda. La cosa está en por qué Kurohige, teniendo la información que clarísimamente tiene, porque por eso va a buscar esa fruta, la Yami Yami no Mi, porque yo creo que el portador de la oscuridad, por llamarlo de alguna forma, que es Kurohige ahora mismo, está destinado en la historia a enfrentarse al portador de la luz, por decirlo de alguna forma, que es Luffy ahora. Y Luffy se comió una fruta de casualidad, sin saberlo, pero Kurohige ya tenía información y se comió esa fruta sabiendo lo que estaba haciendo. Es decir, no lo hizo a ciegas. Y entonces es que tal vez el bando ganador no sea el de la luz, sino el de la oscuridad. El bando que tiene que vencer, el que tiene que ganar, es el de la oscuridad. Tal vez el mundo no necesita luz, sino necesita destrucción, caos, oscuridad, para volver a recrearse de nuevo. Un nuevo reseteo, digamos, un nuevo siglo vacío tal vez. Y por eso mismo Kurohige eligió comerse la Yami Yami y ni siquiera buscó la fruta de Nika. ¿Dónde se encuentran ahora mismo aquellos personajes que a lo largo de la serie fueron derrotados por Luffy? Te estoy hablando de personajes como Doflamingo, como Katakuri, como Crocodile. ¿Qué es lo que están haciendo ahora mismo? Y lo más importante, ¿qué es lo que van a hacer cuando vuelvan a aparecer, si es que vuelven a aparecer? Bueno, pues precisamente de esto va el vídeo de hoy. Vamos a hablar de estos personajes y cuál será su rol futuro en la serie, evidentemente de los más importantes y relevantes. No te voy a hablar sobre Jaime, aquel marine que llevaba 5 años trabajando en Enies Lobby y fue derrotado de un puñetazo por Luffy porque pues no le interesa a nadie básicamente. Ni tampoco te voy a meter personajes como Alvida o Holden porque bueno, pues al final son personajes irrelevantes que a nadie le interesan y pues no vamos a hablar de ellos. Al final, si vienes aquí es para hablar de Katakuris, de Doflamingos, de Kaidos, de estos personajes chetados y quieres saber qué es lo que va a pasar con ellos. Así que vamos a empezar directamente con el vídeo, pero antes hazme un favor, bro, suscríbete, mira esto. La gente se está viendo mis vídeos porque pues la verdad hay que reconocerlo, yo soy humilde, pero mis vídeos son videazos, ¿vale? Y tú te lo estás viendo y no te suscribes. No sé por qué. ¿Sabes? Cuenta la leyenda que si te suscribes a mi canal pierdes la virginidad. Y si no, pues la vuelves a recuperar si la has perdido. Así que ya sabes. Bueno, vamos a empezar hablando del primer personaje gordo, el primer personaje chetado que tuvimos en el East Blue, que sería nada más ni menos que el actual Yonko Buggy. Buggy es un personaje que, como sabéis, ha ido escalando muchísimo a lo largo de la serie. Primero era un Mindundi de nada, lo consideramos un mierdecilla, pero poco a poco fue escalando con el tema de Impel Down, se hizo un ejército de la hostia, fue invitado a la Shichibukais y ahora es nada más ni menos que un Yonko. Tiene un gran poder, una gran relevancia en la trama y con Cross Guild pues es evidente que va a volver a aparecer en la serie. Si tendrá un encontronazo o no con Luffy, la verdad que no lo sé. Creo que sí que se podría dar ese pequeño encontronazo, ya que yo pienso, como sabéis, que lo que es la guerra final, la última saga de One Piece, lo que se viene después de Elbaf, básicamente va a ser un Battle Royale enorme donde va a estar los Mugiwaras, va a estar Cross Guild, va a estar el ejército revolucionario, la marina, el gobierno mundial, Kurohige, y pues evidentemente creo que también Buggy va a estar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos hablando de Cross Guild, también tenemos que meter a otro de los rivales que fueron derrotados por Luffy, otro personaje que fue reventado en Alabasta, y estoy hablando de nada más ni menos que otro ex Shichibukai, sí, Crocodile, que tuvo un encontronazo con Luffy, que luego se reencontraron en Impel Down, que hicieron juntos un team, que salieron juntos de ahí, estuvieron en Marineford, pero Luffy volvió a, digamos, pisarle, ¿no? Volvió a no dejarle hacer lo que quería, que era cargarse a Shirohige, así que creo que ahí hay cierto remordimiento. Y a diferencia de Buggy, que pienso que no tiene nada en contra de Luffy, que simplemente está en un lugar indicado, en el momento más indicado, o
todo lo contrario, está en el peor lugar, en el peor momento, lo que sea, es que está donde está por suerte. Creo que Crocodile sí que le puede guardar cierto rencor a Luffy, y cuando haya ese encontronazo sí que va a ir a por él. Así que creo que podríamos ver un encontronazo entre estos piratas, aunque si te digo la verdad, creo que Crocodile, si se tuviera que enfrentar a alguien de los Mugiwaras en la actualidad, sería con otro personaje que no fuera el capitán. Es decir, creo que Buggy no se va a dar de hostias con Luffy si hubiera un encontronazo. Creo que Mihawk evidentemente sí pelearía contra Zoro, pero creo que Crocodile no va a pelear definitivamente con Luffy. Si peleara con algún Mugiwara, que sí que lo veo viable y posible, creo que podría ser con Sanji o incluso con la propia Vivi, ¿por qué no? El resto de personajes de East Blue, como podrían ser Morgan o Kuro, los veo bastante descartados. No creo que los vayamos a volver a ver en la serie jamás, a no ser que sea pues eso, recibiendo alguna noticia, dándose cuenta de algo o sin más, pero no creo que vayan a tener una relevancia importante como tal. El que creo que sí que podríamos volver a ver es Don Krieg, ya que está en Hachinosu, la isla de Kurohige, pero no creo que haya pegado un enorme power up ni que esté al nivel de Chopper, básicamente. Así que si vuelve a aparecer será simplemente algo bastante de relleno, bastante de, pues mira, qué bien lo hace Oda, ¿no? Que dijeron que se iban a encontrar con Jin y se han vuelto a encontrar. Pero bastante sin más, ¿no? Lo mismo que pienso de Arlong. Arlong es un personaje que, como sabéis, fue capturado por la Marina, está en alguna cárcel. No creo que sea Impel Down porque lo podríamos haber visto ahí, no lo vimos. Si hubiera estado ahí escapado, pues mira, lo podríamos ver haciendo alguna fechoría, incluso teniendo ese encontronazo con Nami, dándose cuenta de lo de Jinbe, teniendo ese encontronazo con Jinbe. Pero a pesar de ser algo que me gustaría bastante de ver, ¿no? El que los Mugiwaras se encontraran con Arlong por las reacciones que pueden haber tanto por parte de Jinbe como por parte de Nami, creo que es algo bastante inviable. Más que nada porque parece que One Piece está terminando ya. Creo que Oda se está dejando de bastantes tonterías, bastantes caminos abiertos, frentes que hay abiertos por ahí, se está como centrando demasiado en lo que es la historia principal, y esto que serían pues ramas de esa historia principal pues se están dejando ya bastante de lado, así que es posible que ese arco ya esté más que cerrado, el del personaje de Arlong. Así que dejamos ya de lado lo que es todo el East Blue y vayamos ya directamente con la Grand Line, con la parte del paraíso. El primer personaje tocho que fue derrotado en el paraíso, como ya sabéis, es Crocodile, del cual ya hemos hablado. Así que vamos a hablar del siguiente personaje con el que se encontraron en Haya, Bellamy. Otro personaje que volvió a aparecer más tarde en la serie, concretamente en Dressrosa, quien al final no se acabó uniendo a Luffy ni como miembro de su flota ni nada, pero sí llevó un trozo de Vivecard, así que existe la posibilidad de que en un futuro pues se vuelvan a reencontrar. Pero es un personaje que también creo que está bastante cerrado su arco. Creo que todo el tema de Bellamy se abrió en Haya, se volvió a cerrar en Dressrosa, así que creo que simplemente se llevó ese pedazo de papel como para quedar bien y ya está. Pero creo que es un personaje que ya está muerta su historia y del cual no volveremos a hablar ni a saber nada más. El personaje del que también tengo ciertas dudas es el siguiente enemigo que tuvo Luffy, Enel. Y es que Enel es un personaje que me flipaba a mí, me sigue flipando a día de hoy, me parece uno de los mejores villanos de la serie y creo que es un personaje que tiene bastante potencial para volver a aparecer. Sí que es cierto que se fue a la luna, sí que es cierto que Skypiea era un arco bastante desconectado de lo que viene siendo el resto de One Piece, pero con todo este tema que estamos viviendo de la importancia que tiene Joy Boy con Skypiea, con la profecía, con el siglo vacío, con todas estas locuras que se están comentando, no sería nada raro que volviera a aparecer este personaje. Y me encantaría, la verdad, me encantaría volver a ver este personaje, pero no entiendo cómo podría volver a encajar en él dentro de lo que es One Piece ahora mismo. No sé si va a haber un arco en la luna, no sé si va a bajar él de allí con alguna misión, no sé si es algo relacionado con Plutón, que sería el barco que construyó él. No tengo la más mínima idea, la verdad, pero es algo que me encantaría y que veo muy posible. Es decir, es algo que no sé cómo va a pasar, pero que creo que puede pasar. Bastantes posibilidades. Luego pasaríamos al arco de Water 7 Enies Lobby, donde, bueno, pues derrotó a Blueno, personaje que creo que ya está muerto, que no va a volver a aparecer, y otro de los personajes que derrotó es Lucci, un personaje que volvió a aparecer recientemente en Egghead, que fue humillado por Luffy, que fue humillado por Zoro, y que creo que podría volver a aparecer, pero la verdad es que no creo que esté ya al nivel como para darle pelea a los Mugiwaras. Creo que el hecho de que volviera a aparecer este personaje, que nos enseña que tiene la fruta despertada, que nos enseña que haya mejorado un montón,
era simplemente fanservice, ¿de acuerdo? Se podrían haber inventado otro CP0 directamente, pero no, trajeron a Kaku, trajeron a Lucci, pero no hicieron nada relevante, la verdad. Es decir, el nivel de poder que se maneja en la tripulación de Luffy actualmente está bastante por encima de lo que sería el CP0. Entonces, sí que podría volver a pegar otro power up, pero la verdad que lo veo bastante innecesario y cansino, así que bueno, me gustaría volver a verlo, porque pues al final es un personajazo y cuando un personaje es tan bueno siempre te alegra volver a verlo, pero también es cierto que se podría llegar a cansar la gente de este personaje, así que creo que estaría bien ya cerrar ese arco y dejarlo descansar. En el siguiente arco, Thriller Bark, Luffy derrotó a Gecko Moria, un ex Shichibukai de la primera generación. Yo pienso que todos los Shichibukais de la primera generación, excepto, ¿cómo se llama?, Boa Hancock, podrían acabar perfectamente trabajando en Cross Guild. Entonces, creo que pues se puede unir a Cross Guild, evidentemente, y aparecer en esa guerra final. Creo que también podría darnos información sobre lo que pasó con Kurohige. Creo que podríamos ver el encontronazo que tuvieron, cómo acabó la cosa. No creo que esté muerto, la verdad, porque sí que es cierto que tiene una fruta bastante interesante, pero creo que esa fruta es bastante de Moria. Al fin y al cabo es una fruta que requiere de más gente, ¿no? Porque tenía que estar el Dr. Hawkback haciéndole los cuerpos y demás. Entonces, como fruta sola me parece bastante creo que necesita la ayuda de otros personajes para poder funcionar perfectamente. Entonces creo que tendremos información, pero no creo que vaya a ser algo demasiado relevante. Kobe es otro personaje que fue derrotado por Luffy, ¿vale? En Marineford, sí, le dio un solo puñetazo, pero al final es un personaje a tener en cuenta y evidentemente es un personaje que volverá a aparecer y que tendrá muchísima relevancia y que tengo muchas ganas de que ya se empiece a hablar de Kobe. Me encantó lo que hizo en Hachinosu, me encantó el protagonismo que se le dio, me encanta que haya evolucionado tanto y tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de verlo en esa guerra final, en ese pues duelo que van a tener interno dentro de la marina, ¿no? Porque al final está Sword, que tiene una forma de pensar, al final está la marina y quieras o no, pues cuando digamos el gobierno actual caiga, habrá que levantar otra marina y evidentemente Kobe va a ser uno de esos almirantes o uno de los personajes más importantes de dicha organización. Entonces ya quiero que lleguen, no el momento como tal de ver a Kobe como almirante, sino el momento de ver ese enfrentamiento interno dentro de la marina, que es un vídeo que tengo pensado hacerlo. Si veo que le dais apoyo a este vídeo o me lo comentáis, lo traeré rápido, que es básicamente cómo se va a producir ese conflicto interno de intereses que hay, ¿no? De las diferentes visiones de la justicia que tiene la marina. Y creo pues que tanto Kobe, creo que tanto Kobe como Fujitora serán partícipes de esta revolución que va a haber dentro de la marina. Así que pues eso, un vídeo muy interesante que voy a traer los próximos días. Sigamos con más personajes, esta vez ya en el nuevo mundo Okashi, en la isla Yojin, Jody Jones, un personaje que yo la verdad lo veo bastante muerto. Lo mismo hablo, ¿no? Podría ser un caso parecido al de Arlong, pero menos interesante, digamos. Un personaje que creo que ya está bastante muerto. Ahora sí que sí, en el nuevo mundo, primer personaje, primer tocapollas de manual que nos tocó, Caesar Clown. Es un personaje que se le dio muchísima tralla, ¿vale? Se le dio muchísima tralla, se le dio muchísima importancia. Estuvo con los Mugiwaras durante varios arcos y ahora parece que está con Judge, con Vinsmoke. Entonces, que se queda ya, ¿vale? Que no vuelva, por favor, espero que no vuelva. Creo que no sería nada interesante ya lo que pudieran hacer. Podrían incluso colaborar con el gobierno mundial para cualquier cosa, pero la verdad es que creo que si veremos eso, dos viñetas que están haciendo algo, que han sacado un nuevo invento, que han replicado un pacifista, que lo han mejorado, lo que sea, pero nada interesante y nada que pueda aportar gran valor, sobre todo en lo que es la trama de los Mugiwaras. Así que bastante descartado lo pondría yo. Dressrosa Doflamingo, personaje que actualmente se encuentra en Impel Down. Y como os he dicho antes, creo que en la guerra final va a estar Cross Guild. Y creo que en Cross Guild van a estar varios de los antiguos Shichibukais originales. Entre ellos, evidentemente, Doflamingo. Este personaje sí que le tengo ganas, sí que quiero que vuelva a aparecer, porque cada vez que aparece da espectáculo. Encima, no es un Shichibukai cualquiera, es un Tenryubito, tiene información, podría ser el primero que nos revele ese secreto de Mary Joyce. Puede que Mary Joyce ya sepamos cuál es su secreto, que sea el arma ancestral que tienen, no lo sé, pero al final la relación que tiene con Im, de que le mandó un asesino a Impel Down, todo eso me parece muy interesante. Entonces, más que el hecho de que pues salga de prisión y se una Cross Guild y simplemente sea un guerrero más en la última guerra,
pues me apetece más ver qué es lo que pasa con su trama, ¿no? Creo que se dejaron bastantes preguntas en el aire, bastantes cosas que no se cerraron bien, y pues me gustaría que se cerraran bien, porque sin duda alguna me parece un personajazo y no creo que tenga que tener esos frentes abiertos, que se quedaron muchas dudas, muchas cosas sin respuesta. Entonces espero, deseo y creo firmemente que Doflamingo es un personaje que volverá a aparecer. Luego pasaríamos al arco de Totland, de Whole Cake, de Big Mom, donde aparecerían derrotados tanto Cracker como Katakuri, personajes que yo creo que pueden volver a aparecer incluso como aliados de Luffy. Y ojo, porque pienso que en el caso de que se dé una pelea únicamente contra el Yonko Kurohige, Luffy podría requerir de un aliado muy importante que tendría que ser muy roto, y evidentemente sería Katakuri. ¿Por qué? Por el evidente respeto que le tiene a Luffy, que es casi admiración básicamente. Luffy consiguió algo que nadie podía conseguir, que es ganarte el respeto de Katakuri, y pues por si fuera poco tienen a su hermana, ¿no? Es decir, Kurohige tiene a la hermana de Katakuri, tiene a la que fue la prometida de Sanji, que quieras o no, pues les ayudó un montón y le tienen bastante cariño a Pudding, así que podría haber ahí una mini alianza temporal. No creo que vayan a estar en la guerra final apoyando a Luffy, porque si no, al final Luffy, si se lleva a todos los aliados que hace en la guerra final, es que básicamente sería el mundo entero contra el gobierno mundial, y tampoco tendría mucho sentido. Pero si fuera solo contra Kurohige, sí que lo veo posible. Y luego pues tendríamos el tema de Wano. Evidentemente pues hay personajes que... miles de personajes como Urashima y tal, que no son interesantes ni relevantes, así que ni siquiera los vamos a comentar. Pero los tochos sí que serían Kaido, que fue derrotado por Luffy, y Big Mom, que aunque no fuera derrotada por Luffy, también vamos a hablar de ella, porque, bueno, hay gente que habla de que pueden volver a aparecer, de que tal vez estén vivos, que serían capaces de resistir la lava, que no están muertos. ¿Yo qué queréis que os diga? La verdad, yo creo que están muertos, y espero que sea así, porque que personajes de tal magnitud sigan vivos ahora mismo sería un problema para la serie. Son personajes que pues dieron mucho juego en su momento y que pues ya está cerrado su arco, ¿no? Volver a traerlos a la vida, la verdad, me parecería que traería más problemas e incongruencias a la trama que no cosas buenas, aunque sí, pues todos queremos ver otra vez a Kaido, pero bueno, pues se acabó y ya está, ¿no? Hay que asumirlo. Con el capítulo 1117 del manga de One Piece, podemos dar por concluida la exposición oral que estaba haciendo Vegapunk. Hola, soy Vegapunk y hoy os vengo a hablar sobre el siglo vacío. Se le acabó el tiempo, ¿vale? Y como no podía ser de otra manera, Oda nos deja con la miel en los labios. Justo antes de conocer un dato importantísimo sobre los D, la transmisión se cortó. Vaya, no me lo esperaba, ¿eh? ¡Qué casualidad! ¿A quién vamos a engañar, amigos? Todos sabíamos que iba a pasar esto, pero tú no te preocupes, porque aquí estoy yo y hoy te voy a explicar qué es lo que iba a decir este viejo puto. Y no es lo que has visto en TikTok. Es que yo no sé qué le pasa a la comunidad de TikTok, que están todos diciendo que lo que iba a decir es que entre los D hay un traidor. Y esto la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, vamos a ver, tendría sentido que durante la guerra de hace 800 años, en ese reino antiguo al cual pertenecían los D, hubiera alguien que se pusiera de parte de Im. Ok, eso te lo compro, pero que me digas que a día de hoy entre los D hay un traidor, o sea, es que ¿qué sentido tiene esto? Ni que todos los D estuvieran juntos. Ya me dirás a mí cómo podría Kurohige traicionar a Luffy. O sea, es que tenemos a los D repartidos por todo el mundo, tanto en la marina como en el ejército revolucionario y como piratas, y entre los piratas están en distintos bandos, es decir, están por todos lados. Así que evidentemente lo que va a decir Vegapunk no era que entre los D hay un traidor, porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Si los D no están juntos, no se pueden traicionar entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Vegapunk? Bueno, es algo que el mundo de One Piece no sabe, pero que nosotros los lectores sí. De hecho, es algo que sabemos desde hace muchísimo tiempo, concretamente desde la isla Yojin, y es el hecho de que entre los D a día de hoy se encuentra una persona que ha heredado la voluntad de Nika. Es decir, entre los D se encuentra nada más ni menos que el mismísimo Joy Boy. La persona que inició la guerra contra el gobierno mundial hace 900 años ha vuelto. Ha vuelto entre comillas, ¿vale? No estoy diciendo que Luffy es el mismo Joy Boy que hace 900 años.
eso creo que se sobreentiende. Pero el hecho es que entre los D, en la actualidad, hay alguien que va a seguir lo que en su día empezó el Joy Boy original. Y es precisamente por eso las prisas que tenían los miembros del Gorosei en terminar la transmisión. Ya ves tú, si iba a decir que entre ellos había un traidor, ¿de qué les iba a importar? Sería mucho más grave para ellos que se sepa que hay alguien que va a continuar con esa guerra. Pero como de hecho ya confirmó Vegapunk, la guerra continúa. Y es que hasta que no eliminen a Joy Boy y se hagan con su fruta, no podrán decir que ha ganado la guerra. Así que nada de traidores, lo que hay entre los D es el auténtico Joy Boy. Desde que Luffy empezó su aventura, lo hace con un destino en mente. Su objetivo está más que claro: encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas para poder cumplir su promesa con Shanks. Y para poder lograr dicho objetivo, tiene que llegar a Long Tail. Nada, bro, en 100 capítulos lo tienes, ¿eh? Bueno, no iba a ser tan fácil porque nadie aparte de Gold Roger, el que en su día fue el rey de los piratas, ha conseguido llegar a dicha isla. Algo que hace que enseguida te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué nadie puede llegar a esta isla? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. ¿Qué es lo que le impide a la gente llegar a dicha isla? Ya que todos los piratas del mundo la están buscando. Y no es que sean pocos. Entonces, ¿por qué es tan difícil? No sé. No entiendo. En un principio se nos dice que esta es la última isla del Grand Line, así que conseguir navegando de isla en isla, en teoría se debería de llegar a Long Tail, pero más tarde nos damos cuenta de que esto no es del todo así, hay trampa, ¿vale? Porque la última isla, al menos físicamente hablando, es otra, concretamente una llamada Lodestar. De hecho recuerdo que antes de que nos dieran ningún tipo de pista sobre esta isla final, circulaba entre la comunidad la idea, la teoría, de que al llegar a Lodestar podías obtener algún tipo de pista que te indicara cómo llegar a Long Tail. Hasta que llegamos a Zou, donde los Mugiwaras conocen a la tribu Mink, y al ser aliados del clan Kozuki, le mostrarían a Luffy y compañía algo que cambiaría por completo las reglas del juego. En la isla de Zou se encontraba un Poneglyph, como en otras tantas islas. No era la primera vez que veíamos estas piedras, pero esta era especialmente diferente. Tenía algo que la hacía diferente al resto de Poneglyphs que habíamos visto anteriormente, y enseguida nos dimos cuenta de estos. Y es que este, a diferencia de todos los Poneglyphs que habíamos visto anteriormente, era de color rojo. Pero lo impresionante no era su color, evidentemente, era el contenido de su mensaje. Este no revelaba ningún tipo de información como tal, bueno sí, pero indicaba unas coordenadas. Yo todavía recuerdo cuando leí esto por primera vez que dije, ¿cómo? ¿What the fuck? ¿Le acaban de dar a Luffy la ubicación del One Piece? Pero no, rápidamente nos explicaron mejor y es que no iba a ser tan fácil. Esta piedra recibía el nombre de Road Poneglyph y había un total de 4. Cada una marcaba una ubicación en concreto y trazando una X o una cruz entre las 4 coordenadas obtendrías finalmente la verdadera ubicación del Long Tail, la isla donde se encontraba el One Piece. Pero los Mugiwaras acababan de encontrar la primera pista real del One Piece. Tenían una de estas ubicaciones, así que si conseguían las 3 restantes ya podrían poner rumbo a Long Tail. No iba a ser una tarea fácil, ya que más tarde nos enteramos de que 2 de estos Poneglyphs se encontraban en manos de los yonkos Big Mom y Kaido. Pero después de una durísima pelea, los Mugiwaras conseguirían los Poneglyphs de ambos territorios, teniendo ya un total de 3 de 4, solo faltaba uno, un Road Poneglyph más y tendríamos la ubicación exacta de donde se encuentra el One Piece. Luffy estaba más cerca que nunca de cumplir su objetivo. Bueno, sigue estándolo, no es que haya cambiado mucho su situación. El cuarto Road Poneglyph, Roger lo encontró en la isla Yojin, pero cuando los Mugiwaras estuvieron ahí no vieron nada de eso. Solo vieron uno normal, en el cual se encontraba una carta de disculpas de Joy Boy. Entonces, ¿dónde está el último Road Poneglyph? Parece ser que alguien llegó a la isla Yojin y dijo, mira, esto me gusta, para mi casa, se lo llevó. Madre mía, tendría que ser alguien enorme, porque para cargar esa piedra no veas. El hecho es que parece ser que estamos sin pistas del paradero de este último Road Poneglyph, pero justo al terminar el arco de Wano, Kid menciona algo muy interesante. Kid le comenta a su Nakama Killer que debe de ir a por el One Piece y que para hacerlo deben ir a ver al hombre de la cicatriz de fuego. Concepto importantísimo. Al parecer este misterioso personaje podría proporcionar algún tipo de pista sobre la ubicación del tesoro. Y no sé, llamadme loco, pero ¿qué mejor pista que una de las 4 ubicaciones necesarias para llegar ahí? Yo tengo la teoría, bueno yo y mucha gente, de que este misterioso personaje tiene en su poder el cuarto Road Poneglyph, pero ¿quién podría ser? ¿Es alguien conocido? ¿Es un personaje nuevo? Se han dicho muchas teorías al respecto, pero ninguna me convence. Hasta hace poco.
En el último SBS del manga de One Piece, Oda dio un dato muy interesante sobre la vida de Ace. ¿Y qué tendrá que ver la vida de Ace con la ubicación del cuarto Road Poneglyph? Bueno, no te preocupes, cálmate, que ahora te lo explico. Ya sabíamos que durante su aventura a Ace le habían ofrecido el puesto de Shichibukai, y parece ser que le ofrecen este puesto al derrotar a uno de los miembros de los Shichibukai de aquella época, un puesto que más tarde terminaría ocupando Kuma después de que Ace lo rechazara. Pero ¿quién es este personaje al que derrotó Ace y qué tiene que ver con todo lo mencionado anteriormente? Bueno, este personaje es Hanafuda, un hombre el cual su hobby era coleccionar frutas del tipo Zoan. Fue un ex Shichibukai y fue derrotado por Ace. Algo que sería lógico de pensar es que si este personaje fue derrotado por Ace, usuario de la Mera Mera no Mi, le quedara alguna cicatriz, una cicatriz de una quemadura. Creo que Oda le ha dado un diseño guapísimo a Hanafuda, ha comentado algo sobre su personalidad, como que coleccionaba frutas del tipo Zoan, y lo más importante, no ha confirmado su muerte, por lo que es muy probable que este señor, que por cierto mide 5 metros, entre eso y que obligatoriamente era fuerte ya que era un Shichibukai, no debería tener problemas para cargar con un Poneglyph. Existe la posibilidad de que este sea el famoso hombre de la cicatriz de fuego del que hablaba Kid, que se encuentra en algún lugar del Nuevo Mundo y que evidentemente se acaba liando con Kurohige. ¿Por qué? Bueno, por el resentimiento que este podría tener al hermano del hombre que destruyó su vida. Yo sin lugar a dudas creo que Hanafuda es la mejor opción para responder la pregunta que nos hacemos todos. ¿Dónde está el cuarto Road Poneglyph? Algo muy, pero que muy raro está pasando con Franky, y yo estoy muy seguro de que no soy el único al que le ha llamado la atención los secretos y misterios que rodean a este personaje. Y sin lugar a dudas, el secreto que más llama la atención cuando hablamos de este personaje es su familia, de la cual apenas sabemos nada. Lo único que sabemos es que Franky fue abandonado en Water 7 por unos piratas, pero ¿quién son estos piratas? ¿Son personajes que fueron famosos? ¿Nosotros los espectadores los conocemos? Antes de intentar responder a estas preguntas, me gustaría destacar otro dato, los pósters de Se Busca, las recompensas. Cuando a Sanji al principio de la serie se le mostraba un retrato en vez de su cara real, esto estaba hecho a posta para que su familia no le reconociera. Una vez salió su cara real, se cambió el Dead or Alive, es decir, vivo o muerto, por un cartel en el que solo se le buscaba vivo. Bueno, pues con Franky tenemos un patrón muy parecido, aunque solo después del time skip. Y es que después del time skip hemos tenido carteles de Franky con dos fotos diferentes. En una aparece el Franky Shogun y en otra el propio Sunny. Lo que me hace pensar por qué no se muestra la cara real de Franky. Misteriosamente misterioso. ¿Será pura casualidad o Oda lo está haciendo adrede para más tarde revelarnos algo? Tal vez Franky como tal no sea extremadamente relevante, pero Katy Flam sí lo sea. Algo que también nos explicaría el poco protagonismo que ha tenido Franky en los últimos arcos. Por ejemplo, Sanji y Brook estuvieron ausentes en Dressrosa, pero uno fue el protagonista y otro el MVP de Whole Cake, un arco en el que no estuvo Zoro, pero se le dio muchísimo protagonismo en Wano. Así que el hecho de que Franky se mantenga prácticamente siempre en segundo plano puede deberse a que más adelante tendrá un mayor protagonismo. Eso o que Oda se ha olvidado de él. Pero vamos, según esta teoría no es así. Bien, pues mi teoría es la siguiente. La clave está en el arma ancestral Plutón. Y es que a diferencia de lo que muchas personas piensan, Kurohige no irá a Wano por Plutón. Creo que alguien se hará con esa arma ancestral, sí, pero es un personaje que todavía no conocemos. O bueno, sí, porque al personaje al que me estoy refiriendo es ni más ni menos que el misterioso personaje que aparece en el ya famoso panel de los candidatos a encontrar el One Piece. Pero, ¿quién es este personaje? Alguien que de alguna manera u otra está aliado con el gobierno mundial, que conoce de la existencia de Plutón y que sabe perfectamente que Franky, o mejor dicho Katy Flam, puede construir ese barco. Y es que yo creo que aunque dicho barco se encuentre en Wano, se necesita de un excelente carpintero y los planos para poder activar su poder. Por eso, en el pasado dejó a su propio hijo precisamente en Water 7, porque sabía perfectamente que ahí se encontraba Tom. Se encargó de que este lo aceptara como su aprendiz y luego solo tuvo que esperar. Cuando vio que Franky se encontraba en la tripulación de los Mugiwaras y que tenía una recompensa por su cabeza,
se puso inmediatamente en contacto con el gobierno mundial para hacer su siguiente movimiento. Tarde o temprano iban a llegar al archipiélago Shabaodi, así que en conjunto con el gobierno mundial se le dio la orden a Kuma para mandarlo a la isla de Vegapunk, donde podría adquirir un mayor nivel de ingeniería y cuidar del Sunny. Al fin y al cabo, este era un barco creado por Franky y podría contener pistas sobre Plutón. Así que durante el time skip inspeccionarían el barco, pero después de no encontrar nada lo dejaron estar, pero Kuma debía seguir vigilándolo y protegiéndolo por si acaso. Y como sabían que Franky volvería a la piratería, decidieron desde entonces mantener su verdadero nombre y rostro oculto, pues por el momento no es relevante ya que no ha conseguido construir Plutón ni ellos encontrarlo. Pero en el momento en el que este personaje misterioso consiga hacerse con Plutón, saldrá un nuevo cartel de Se Busca, y esta vez no será de Franky, será un cartel de Cat y Flam, con una desorbitada recompensa que rozará la de los Yonkos y con las siglas Only Alive, ya que será de extrema necesidad para ellos para poder activar el arma ancestral Plutón al no tener una fuente de energía para poder usar Urano. Y bueno, suscríbete, guarrilla.